Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Estoy haciendo la lección, estamos ahora en la lección número 6. Es el repaso de la lección número 6 y no puedo usar la cámara, no me está funcionando, así que he grabado este video sin la cámara, pero bueno, espero que les guste de todas maneras. Y estamos entonces en el título de esta semana es la hora de su juicio. Y el versículo de introducción de esta semana es: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Romanos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Hemos llegado, como les decía, a la sexta lección de este trimestre. Ya estamos en la mitad del trimestre prácticamente de 13 lecciones y esta se titula La hora de su juicio. Y en esta lección hablaremos de la segunda parte del juicio, porque en la lección anterior, en la 5, vimos una parte de lo que era el juicio y ahora vamos a ver una segunda parte, pero más enfocado en lo que es los capítulos de Daniel 7 y 8. Así que antes de la segunda venida, y eso tenemos que dejarlo muy en claro, debe haber un juicio. En la segunda venida, Jesús no viene a juzgar a nadie, sino a ejecutar los resultados del juicio, es decir, salvación para el creyente y destrucción para el impío. Apocalipsis 14:7 nos recuerda que ha llegado la hora de su juicio, y como vimos en la lección anterior, el juicio comienza primero contra Dios y luego se extiende a nosotros. La pregunta que surge es: ¿cuándo comenzará el juicio? ¿O ya comenzó? ¿Qué dice la Biblia? El libro de Daniel, por supuesto, nos va a ayudar a responder todas las preguntas que tengamos al respecto, sobre todo y en este tema en el que estamos tratando, que es el comienzo del juicio. En Daniel 8:14 hay un versículo muy llamativo, el cual dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que comenzamos a hablar de la purificación del santuario. Daniel está hablando de 2300 días para que el santuario sea purificado. En el pensamiento judío, que era el pensamiento de Daniel, la purificación del santuario hacía referencia a un día de juicio, el cual ocurría en el día de la expiación. Por supuesto, Daniel conocía todos los detalles del día de la expiación, pero lo que tuvo que ser confuso para él debió ser el periodo de tiempo de los 2300 días. Al final Daniel nos confiesa sus sensaciones por la visión. En el versículo 27 de Daniel dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión fue tan fuerte que Daniel se enfermó a causa de ella. Lo llamativo de la visión es que conecta tres profecías en un solo relato. Podemos ver allí en Daniel 8 la visión general, luego vemos los 2300 días y a esto se le añade la respuesta de Gabriel en Daniel capítulo 9. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros o tener en cuenta para entender lo que está sucediendo en Daniel 8 es analizar todo el contexto. Recuerden que venimos del capítulo 7 donde se viene hablando de las bestias, se viene hablando del juicio cuando el hijo va a recibir el juicio, se viene hablando del cuerno pequeño, etc. Ahora Daniel nos va a presentar el capítulo 8 y nos presenta dos visiones diferentes. La primera visión habla de un carnero que tenía dos cuernos y uno de los cuernos era más alto que el otro. Y el más alto creció, lo dice el versículo 3. Luego aparece un macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos. El macho cabrío hiere al carnero quebrándole sus dos cuernos y lo elimina. El cuerno del macho cabrío crece mucho, pero rápidamente sería quebrantado dando lugar a otros cuatro cuernos, y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 9. Luego aparece un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Dicho cuerno creció tanto que llegó hasta lograr pisotear el cielo del ejército, engrandecerse frente al príncipe de los ejércitos y quitar el continuo y echar la verdad por tierra. Ahora, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Este repaso de la lección va a ser un repaso más bien enfocado en el Mesías y no tanto en explicar todas las visiones que hay. Por lo tanto, no puedo entrar en todos los detalles que aparecen allí, pero más adelante, aquí en este canal, vamos a seguir haciendo el análisis del libro de Daniel
Hasta ahora he hecho los capítulos 1 y 2. Y cuando llegue al capítulo 8, entonces sí podré entrar a analizar cada detallito que hay allí. Por la lección, no vamos a analizarlos todos porque entonces nos tomaría bastante y no es el propósito de la lección. Debido al accionar de ese cuerno pequeño, un ser celestial pregunta. Es decir, ese cuerno pequeño está haciendo y deshaciendo, atacando y creyéndose prácticamente el mismo Dios. Entonces, debido a todo lo que él está haciendo, surge la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados? Eso está en el versículo 13. Ahora también cabe destacar que la palabra sacrificio no existe como tal. Siempre en Daniel capítulo 8 nunca se habla del sacrificio, solo se habla del continuo. Y como les dije, cuando lleguemos al análisis especial del libro de Daniel, vamos a hablar de lo que significa el continuo. No necesariamente tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con otras cosas también. Entonces viene la respuesta de otro ser que está allí. Y él dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Algunos tienden a pensar que las tardes y mañanas hacen que los 2300 días se recorten a la mitad. Y en vez de 2300 hablan de 1150 días. Pero en realidad Daniel, cuando está escribiendo esto, él está teniendo en cuenta la creación. Daniel está hablando en el lenguaje de la creación y por eso usa tardes y mañanas, como en la creación se usaba la tarde y la mañana. Algunos dicen: no, es que se refiere a los sacrificios. Pero cuando se refiere a los sacrificios, si leemos el libro de Levítico, nunca habla de tarde y mañana. Habla al contrario, habla sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y eso es importante en el lenguaje bíblico. Así que no nos dejemos confundir por comentarios que en realidad lo único que quieren es hablar mal de las interpretaciones de la iglesia y no enfocarse en lo verdaderamente importante. Así que cuando habla de 2300 tardes y mañanas, está hablando de 2300 días literales. Sí, está hablando de los días como en la creación. No literales, porque vamos a ver que más que literales son simbólicos. Está en un lenguaje profético. Y cuando esto está en un lenguaje profético, pues hay que entenderlo en ese lenguaje. Así que observemos que mientras en Daniel 7 se habla de bestias salvajes, león, oso, leopardo, bestia temible, en Daniel 8 se habla de animales de granja. Y creo que pongas atención a esto. Está hablando de animales de granja. Está hablando de un carnero y un macho cabrío. Esos animales de granja se usaban en los sacrificios diarios, en los sacrificios del santuario, en los servicios del santuario. Pero solo había una ocasión en que ambos animales aparecían juntos en un ritual. Y ese ritual era el día de la expiación. Por lo tanto, Daniel 8 está en el contexto del día de la expiación. Daniel está exponiendo algo que está en el contexto del día de la expiación. Nos está llevando la mente como estudiantes de la Biblia a que cuando leemos Daniel 8 pensamos en el santuario, pensamos en el día de la expiación, pensamos en el sumo sacerdote. A la visión del carnero y el macho cabrío, Daniel la llama Jasón, la Jasón. Pero a la visión de los 2300 días, Daniel la llama la Marej. ¿Cuál es la importancia de esto de Marej? ¿Qué tiene que ver la Marej? ¿Qué tiene que ver Jasón ante estas visiones? La importancia de esta distinción radica en los hechos al final del capítulo 8 y la visión de las 70 semanas de Daniel 9, y es algo que vamos a ver ahora. Además, los paralelismos con Daniel 7 son muchos, incluyendo el cuerno pequeño y el juicio en el capítulo 7 y el día de la expiación en el capítulo 8. Y esto lo digo porque hay personas que diferencian y dicen que Daniel 7 es una cosa y Daniel 8 es otro tema diferente. Pero cuando analizamos los dos, en realidad el profeta está haciendo un paralelo. Es la misma historia, pero con diferentes símbolos. Como les decía, en Daniel 7 se usan bestias salvajes, pero en Daniel 8 son animales de granja. En esencia, son la misma historia con diferente simbolismo. Luego Gabriel le revela el significado de la Jasón a Daniel. Gabriel le dice que los dos cuernos pequeños del carnero son los reyes de Media y de Persa. Esto en el versículo 20. Es decir, Gabriel le dice a Daniel: el carnero con los dos cuernos son Media y Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, en el cual el cuerno grande era el primer rey.
Y sabemos que el primer rey del Imperio Macedónico fue Alejandro Magno. Los 4 cuernos son 4 reyes de Grecia, son los que surgen. Cuando Alejandro Magno muere, surgen 4 reyes después de él. Así rápidamente me acuerdo de Ptolomeo, de Seleucido, Seleuco, y no me acuerdo ahora de los otros, porque como les digo, no es el tema entrar en todos estos detalles. Pero surgen 4 reyes que reemplazan se divide más bien el reino en 4, y son 4 reyes los que reemplazan a Alejandro Magno. Pero de la Mareg sucede lo siguiente: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Por lo tanto, esa Mareg es sellada para el tiempo del fin. No se le explica a Daniel, y esto hace que el profeta se enferme en el versículo 27. En el capítulo 9 se nos presenta a Daniel orando porque había investigado y calculado los 70 años que el profeta Jeremías había predicho para la liberación de Israel. Daniel está angustiado y me encanta la oración de Daniel, y creo que todos deberíamos de leer esa oración, como Daniel derrama su corazón ante Dios. Y Daniel está allí orando, intercediendo por su pueblo, pero entonces aparece Gabriel para decirle que los 70 años no se comparan con la nueva profecía, con la profecía de las 70 semanas. Al parecer, Daniel busca entender la profecía de los 2300 días consultando los 70 años de Jeremías. Y en medio de esos ruegos aparece Gabriel, que da una declaración espectacular, una declaración que a mí me encantaría que Dios dijera de mí. Vamos a leer en Daniel 8, 22 y 23. Dice: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Escuchen lo que dice Gabriel de Daniel. Apenas estaba empezando Daniel a orar, a rogar, a suplicar, y ya se le había dado la orden a Gabriel de que fuera donde Daniel como respuesta a la oración, por una simple razón: porque Daniel era muy, muy amado en el cielo. Entiende pues la orden y entiende la visión, dice Gabriel. La palabra clave que conecta las 70 semanas con los 2300 días es la visión, la palabra Mareg. La Mareg, la visión de los 2300 días, es lo que viene Gabriel a explicar. En otras palabras, la profecía de las 70 semanas ayudarían al profeta a entender la visión de los 2300 días. Entonces Gabriel anuncia la profecía, quizás una de las profecías más importantes, si no la más importante de toda la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 70 semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía que encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Notemos que Gabriel dice que la profecía está dividida en 2 secciones. La primera sección se enfoca en el pueblo de Israel, mientras que la segunda es universal. Se enfoca en los judíos, pero también en los gentiles. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre la nación judía. 70 semanas son 490 días. Es un periodo muy corto, por lo tanto hay que traducirlo en el lenguaje simbólico. En el lenguaje profético, un día equivale a un año. Esto lo podemos leer en Ezequiel 4:6, en Números 14:34, y en un video futuro me gustaría explicar más sobre este principio, dedicarle un video solo al principio de día por año para que se pueda entender mejor. Por lo tanto, no son semanas de días, sino que son semanas de años, lo que significa 490 años. 490 años estarían determinados para Israel. La palabra hebrea que se traduce por determinados es shatak, que en realidad significa cortadas. Los 490 años serían cortados de la visión. ¿De cuál visión? De la Mareg. Gabriel ahora le dice a Daniel que los 490 años
Las 70 semanas son el punto de partida para entender la visión de los 2300 días. Pero solo sería una parte, porque los 2300 días son para el tiempo del fin. La profecía de las 70 semanas tiene un propósito explícito: ungir al santo de los santos, el Mesías príncipe, de acuerdo a los versículos 24 y 25. Gabriel anuncia la aparición del Mesías en algún momento de las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice el versículo 25. La orden o la palabra, porque lo que aparece allí es la palabra debar, que se traduce como palabra, que debía salir era el anuncio y la reconstrucción de Jerusalén. En el momento del anuncio se debía comenzar a contar las 70 semanas. El anuncio lo encontramos en el libro de Esdras, pues fue durante el reinado de los persas que Israel volvió a Jerusalén. En Esdras encontramos 3 decretos. Primero, el decreto de Ciro, luego está el de Darío I y el tercero es el de Artajerjes. Esto lo podemos leer en Esdras capítulo 6, especialmente el versículo 14. En el primer decreto, o el primer decreto más bien, fue promulgado por Ciro en el 538, en el cual se permite el regreso de los primeros exiliados. Este edicto solo se enfocó en la reconstrucción del templo. El segundo decreto, anunciado por Darío I, conocido también como Histapes, en el 519 a.C., fue la confirmación del decreto. De Ciro. Esto lo podemos leer en Esdras capítulo 6, versículos 3 al 12. El tercer decreto llegó de manos de Artajerjes, y el que nos llama la atención es el de Artajerjes. El decreto de Artajerjes es el que permitió que Israel volviera a reconstruir las murallas y la ciudad, así como todas las estructuras gubernamentales. Lo podemos leer en Esdras 7:25. Es el único decreto que menciona la intervención de Dios. Podemos leer en Esdras 7, 27 y 28. Además, el decreto de Artajerjes en ese decreto se introduce un cambio lingüístico del arameo al hebreo. El arameo era el lenguaje del exilio, el lenguaje de los babilonios, mientras que el hebreo era el lenguaje de Israel, el lenguaje de Judá. El decreto de Artajerjes fue promulgado a finales del 7º año de su reinado. Esto está en el versículo 8. Es decir, al comienzo del otoño del año 457 a.C. o antes de la era cristiana. Por lo tanto, el punto de partida para contabilizar tanto las 70 semanas como los 2300 días o años es el año 457 antes de la era cristiana. Gabriel anuncia que pasarían 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y es muy interesante porque algunos se confunden cuando Daniel habla de 7 semanas y 62 semanas. Se confunden con esa fraseología que presenta el profeta. ¿Por qué Daniel divide 7 y 62 y deja una semana al final? Daniel está usando una estructura basada en el número 7 para dar a entender que la visión sobre el Mesías es verdadera y salvadora. Recordemos que el número 7 es muy importante y siempre se relaciona con Dios. Siempre se habla que el número 7 es el número perfecto, el número completo en la Biblia, el número de Dios. Así que Daniel está usando el número 7 para darnos a entender a nosotros, los lectores y estudiantes, que la visión sobre el Mesías es una visión que es verdadera, una visión que tiene como objetivo la salvación. Comienza con los 70 años de Jeremías. Allí podemos ver, aquí en la diapositiva, que tenemos el 7 por 10. 7 por 10 es 70. Luego tenemos 7 semanas al comienzo de la visión. 7 semanas son 7 semanas, por 7 días son 49 días, por 10 son 490 días. Observen cómo siempre está usando el 7. Y termina con una semana que es igual a 7 días. Todo está enfocado en el 7. El énfasis es ese número, el 7. De esta manera, no hay espacio para separar las 70 semanas como hacen los futuristas, que ponen la última semana al final de los tiempos, sino que es solo una sola unidad. Las 70 semanas son una sola unidad. Así que habría 69 semanas hasta la llegada del Mesías. 69 semanas es igual a 483 años. Multiplicamos 69 por 7 y nos da 483. Si comenzamos en el año 457 a.C. o antes de la era cristiana y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido, y esto es muy llamativo. En el año 27 después de Cristo, y aquí estoy leyendo de la lección, de la página 68 de la lección,
En el año 27 después de Cristo, Jesucristo el Mesías se bautizó. Lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Ahora, la palabra ungido, cuando Jesús se bautiza, es ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Por eso Jesús es el Mesías. Y aquí entonces les presento esta tabla de las 70 semanas. Espero que esta tabla sea entendible. Tenemos 7 semanas, el periodo de 7 semanas que es igual a 49 años. Tenemos el decreto en el año 457. Comienza la reconstrucción de Jerusalén en el año 408, porque pasan 49 años. A 457 le quitamos 49, nos da 408. Luego avanzamos en el tiempo. Recuerden, y por si no lo sabían, el año 0 no existe. Del año 1 antes de Cristo pasamos al año 1 después de Cristo. Del año 1 antes de la era cristiana al año 1 después de la era cristiana. O como si fuera una línea de tiempo, una línea de cartesiana, no recuerdo cómo se le dice, en las que usted va contando en menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y llega al 0. Ese 0 no existe en los años. Pasa al más 1, más 2, más 3. Por lo tanto, se tiene que correr 1. Cuando usted hace la cuenta, se va a dar cuenta que lo tiene que llevar al año 26 después de Cristo, pero como se tiene que correr 1, hablamos del año 27. Así que pasan 434 años en las 62 semanas. Aparece el Mesías príncipe, el cual es ungido, es bautizado en el año 27 después de Cristo, y queda una última semana de 7 días o 7 años, la cual se divide en 2, porque dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio, la ofrenda. Así que a la mitad de la semana sería el año 31 después de Cristo, la primavera del 31, Jesús muere en la cruz, Jesús es sacrificado. Y entonces quedaría una media semana. Por esa media semana confirmaría el pacto con muchos. Y esa la predicación después de la muerte de Jesús, el Pentecostés y todo lo que comenzaron a hacer Pedro, Juan, la aparición de Pablo, cuando Pablo entonces, junto con todos los judíos que estaban allí, apedrean a Esteban. En ese momento Esteban muere y se termina la profecía de las 70 semanas. La profecía de los 490 años tiene su cumplimiento en el año 34 después de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante en la muerte de Esteban? Esteban viene de la palabra Estéfanos, que significa victoria. Es decir, que Esteban murió en victoria viendo a Jesús. Y eso que sucedió allí fue como la gota que rebosó el vaso. Y entonces esos 490 años culminan allí, demostrando que el pueblo de Israel, a pesar de que vino el Mesías, no lo quiso aceptar. Hablando de los líderes religiosos, porque hubo mucho pueblo que sí lo aceptó. Y lo mismo sucedió con Esteban. Los mismos líderes religiosos volvieron a cometer el mismo error, mataron a Jesús, matan a Esteban, y por eso se termina el periodo de la gracia, entre comillas, como pueblo para los judíos, y ahora el evangelio, la posibilidad de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, se abre a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles. La profecía entonces decía que el Mesías sería cortado, y dice Romanos 5, 6 al 9 algo muy interesante aquí. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Ahora hagamos una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a morir por alguien? Yo sé que muchos pueden decir por mi mamá o por mi papá, pero alguien que no sea la familia, ni siquiera que sea un amigo, ¿estarían dispuestos? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuche bien lo que está diciendo Pablo. La parte más importante es que Cristo murió por nosotros. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice Daniel, y nada ya le quedará. Se quitará la vida al Mesías. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. Así que el Mesías iba a ser muerto. El Mesías se le iba a quitar la vida, como no sé si recuerdan lo que dice Isaías 53, que como oveja será llevada al matadero, el Mesías llevará nuestras dolencias, nuestros pesares, nuestros pecados. Todo eso tiene que ver con lo que iba a suceder en la cruz. La muerte de Cristo fue por nosotros, para nuestra salvación. Por eso Pablo dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros, no murió por Él. No murió por el Padre ni por el Hijo, fue por nosotros para darnos el regalo de la salvación. A la mitad de la última semana, es decir, 3 años y medio de los últimos 7, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto es importante porque algunos intérpretes dicen que esto se refiere a Antíoco Epífanes cuando derrumbó el santuario y sí, hacen una especie de apología de Antíoco Epífanes, pero Antíoco Epífanes no fue nadie. Antíoco Epífanes en la historia se conoce porque los intérpretes no futuristas, más bien los preteristas, los que hablan del pasado, lo metieron ahí. Pero si no lo hubiesen metido en la historia, nadie sabría quién era Antíoco Epífanes. Así que la profecía no habla de Antíoco, habla de Jesús, que Jesús haría cesar el sacrificio y la ofrenda en Daniel 9:27, y esto se cumplió en la cruz cuando Cristo fue nuestro sustituto. Al cesar el sacrificio y la ofrenda, Cristo terminó con la importancia del sistema de sacrificios. Es decir, ellos siguieron sacrificando, pero ya lo que sacrificaban no tenía nada de poder, no tenía nada que ver, porque Jesús, el máximo sacrificio, ya había muerto y había resucitado y ascendido al cielo. Las profecías referentes al Mesías encontraban su cumplimiento, demostrando que la Escritura es verdadera palabra de Dios. En la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue crucificado por nosotros. La profecía de las 70 semanas comienza con la promesa de regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad, pero termina con la destrucción, nuevamente de Jerusalén. Israel fue llevado cautivo y Jerusalén y el templo destruidos por la infidelidad del pueblo. Ustedes recuerden cuando todos los mensajes que daba Jeremías, solo lean el libro de Jeremías y se va a dar cuenta todo lo que hacía Jeremías. Y allí en el capítulo 31, cuando Dios promete que en el nuevo pacto, ¿se acuerdan? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, sino que pondré mis leyes en sus corazones, mis estatutos. Todo ese nuevo pacto, Dios lo hace en el Mesías. Pero Israel había sido tan infiel que vino la destrucción por Babilonia, a causa de tanta infidelidad, de tanto pecado que tenía Israel. Y vuelve a ser la ciudad destruida en el año 70 después de Cristo, por la misma razón, pero esta vez por rechazar al Mesías. La profecía dice, y pongamos atención aquí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 26. Cuando uno lee a Flavio Josefo, un historiador judío de esa época, también lee, por ejemplo, el Talmud, alguna literatura judía de ese tiempo, todos los comentarios aciertan o más bien están de acuerdo en que esta profecía se refería al ataque de Roma a Jerusalén. Y esto hace referencia, por supuesto, a ese ataque que hizo Roma al mando primero de Vespasiano y luego de Tito, que destruiría Jerusalén en el año 70. Y no solo destruyó la ciudad y los muros, destruyó el templo de Jerusalén, el segundo templo. Toda la profecía de las 70 semanas es para ubicar la aparición del Mesías. Roma causa el juicio de Daniel 7, igual que en Daniel 8, y sucederá lo mismo al final de los tiempos. Ahora nos adentramos a la última sección, que es la del año 1844. Hasta ahora hemos visto el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Hasta ahora lo hemos visto. Se han cumplido 490 años de los 2300 años. Nos quedan haciendo falta 1810 años. ¿Dónde están esos 1810 años para completar la profecía? Es lo que vamos a ver ahora. La lección nos dice lo siguiente. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil.
junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años sí aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14:6 y 7, instándolo a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario? ¿Y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Dice Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Durante 360 días el santuario se llenaba de todas las iniquidades del pueblo. El tabernáculo era como una pila, una batería que acumulaba y acumulaba pecados y tenía que depurarse en algún momento. Así que en el día de la expiación sucedía esa limpieza, y era como un borrón y cuenta nueva. Todo comenzaba de cero. Asimismo sucede con nosotros hoy día. A manera personal, necesitamos que Jesús borre todos nuestros pecados y empecemos de cero. Pero a nivel escatológico, el santuario celestial también se ha estado llenando de nuestros pecados y debe ser purificado. ¿Dónde están nuestros pecados? En los libros celestiales, los cuales se van escribiendo y allí se va poniendo todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Por lo tanto, se necesita de un día de expiación en el cual Jesús pase del lugar santo al santísimo. Ese día comenzó en 1844. De acuerdo a los cálculos adventistas, el 22 de octubre de 1844, Jesús comenzó su obra sumo sacerdotal y dio inicio al juicio. Durante el día de la expiación, el pueblo debía tener un comportamiento diferente. De acuerdo a Levítico 23, 26 al 29, ocurre lo siguiente, leamos. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. La actitud del creyente debe ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Fidelidad, humillación, examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse y pedir perdón a Dios para que nos limpie el pecado. Cada creyente hoy día debe ser fiel a Dios. No hay tiempo de jugar al cristiano, sino que es tiempo de reflejar a Jesús. Daniel 7 al 9 y Apocalipsis 12 al 14 son un llamado al ser humano a centrarse en Dios, a temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Desde 1844 hemos estado viviendo en el juicio y los eventos finales. Mientras no haya ejecución de la condena, hay tiempo para arrepentirse e ir al único que puede salvarnos, al juez y abogado, Jesucristo. Como ustedes saben, al final la lección nos deja 3 preguntas para dialogar y aquí se las comparto. La primera, en clase, analicen la estrecha relación entre el Evangelio y el juicio, como se muestra en estas 2 partes de lo que en realidad es una profecía. ¿Por qué el vínculo entre los dos es una buena noticia para nosotros? Esta relación, ¿cómo debería ayudarnos a disipar el miedo que muchos han tenido con respecto a la idea del juicio? Segundo, reflexionen sobre la verdad revelada en Daniel 9:26, de que el Mesías es cortado, pero nada le quedará. ¿De qué está hablando? ¿Para quién fue cortado? ¿Y por qué? Y la última es, relean Levítico 16:16 y 23:26 al 29. Dialoguen sobre la razón de la purificación del santuario. Allí en Levítico 16:16. ¿Y cómo se supone que debía actuar el pueblo cuando esto sucedía? Levítico 23:26 al 29. ¿Cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que debería significar para nosotros hoy día? Así que estas 3 preguntas, respóndanlas lo más sincero que puedan y llévenla el sábado a la clase para que compartan entre todos. Con esto llegamos al final de la lección. Como resumen nos queda que Dios puso 2 profecías
que se combinan, que se complementan la una a la otra, con el objetivo de marcar en su calendario cuándo iba a empezar el juicio. La primera profecía se nos presenta en Daniel 8:14 como respuesta a la prevaricación, a lo que está haciendo el cuerno pequeño, al ataque que está haciendo el cuerno pequeño, el cual está tratando de usurpar el lugar de Dios y parecerse a Jesús. Entonces, a raíz de todo lo que está sucediendo, se hace la pregunta: ¿hasta cuándo será el fin de estas cosas? Y la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado, es decir, será justiciado. La palabra que se utiliza allí habla más de justicia, no tanto de purificación. Se hará justicia al santuario. Así que, debido a ese accionar, nos dan la profecía de los 2300 días, en los cuales Daniel entiende la visión general, la jazón, que es la visión del carnero y la visión del macho cabrío. Pero recuerden que es diferente esa jazón a la Marej. La Marej es la visión hablada de los 2300 días. Cuando vamos a Daniel 9, entonces se nos da la profecía de las 70 semanas, la cual iba a ser cortada de la Marej, es decir, de los 2300 días, y que iba a ser cortada para el pueblo de Israel. Era específicamente para el pueblo de Israel. Y esa visión comenzaría con el decreto de reconstruir Jerusalén. En el momento que saliera el decreto, iban a comenzar a contar estos días. Todo esto ocurre con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. Comenzamos el conteo desde el 457, las 70 semanas nos llevan al año 27, las 69 semanas, las primeras 69, nos llevan al bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo, cuando Jesús comienza su ministerio. Y luego, en la última semana, que sería la semana de 7 años, a mitad de la semana, Jesús iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, referentes a que Jesús sería el Cordero de Dios, todo eso se iba a cumplir. Y efectivamente se cumplió cuando Jesús fue a la cruz. Pero nos quedan 3 años y medio más. Y en esos 3 años y medio se confirma el Evangelio con muchos. Entonces ahí es cuando aparece Pedro y aparece Juan y aparece Santiago, y aparecen todos los discípulos y apóstoles que estaban predicando el Evangelio hasta el año 34, cuando muere Esteban apedreado, y entre aquellos que apedrearon a Esteban había un joven llamado Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol de los gentiles, y su nombre es Pablo. Ahí se cierra en el año 34 el periodo de la gracia para los judíos como nación, como nación religiosa o político-religiosa. Y entonces ahora se abre el periodo que muchos llaman de la gracia, en el cual entonces todos, judíos, gentiles, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para hallar oportuno socorro, y no solo entrar al lugar santo, sino también entrar al lugar santísimo y poder comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Nos quedan entonces, en este resumen que les estoy volviendo a hacer, 1810 años de los 490, contando desde el 34 después de Cristo. 1810 nos lleva a 1844. En 1844 Jesús pasa de ser el sumo sacerdote, el sumo sacerdote en el lugar santo, ahora al lugar santísimo, y empezar el día de la expiación, hacer expiación por lo que está ocurriendo en la tierra y cómo todo eso se va acumulando en el santuario celestial. Ahora Jesús entonces pasa a ser el día de la expiación, y en el día de la expiación, que es un día del juicio, comienza a ver los nombres de todos desde Adán hasta el último que quede, para que el juicio sea justo. Si tú y yo queremos ser victoriosos en el juicio, lo único que tenemos que hacer es aceptar a quien es el juez y a quien mismo es el abogado, a Jesús. Es la única forma en que podamos salir victoriosos. Pero para ello, también nuestra actitud debe ser de acuerdo a lo que está sucediendo en el día de la expiación. Cuando uno va a un juicio de jurado, tiene que ir elegante, tiene que comportarse de acuerdo a lo que está allí sucediendo, en un juicio, en una sala, donde está un juez, en el cual el juez es la máxima autoridad. Asimismo sucede en el día de la expiación. Nuestra actitud en el día de la expiación debe ser de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 23. Humillarnos, ser obedientes a Dios, cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, parecernos más a Jesús, ayunando, orando, estudiando la Biblia, pareciéndonos a Cristo.
Esa es la invitación que yo te hago hoy después de este resumen. Prácticamente he vuelto a dar la lección otra vez. La lección se resume en que todo apuntaba al Mesías, a la primera venida del Mesías, y también los 2300 días apuntan a la segunda venida del Mesías, al ministerio del Mesías como ofrenda por el pecado, pero también como sumo sacerdote. Así que el día de hoy acepta, camina con Jesús, acepta a Jesús, camina con Él, refléjalo mientras hay tiempo, para que todo esté escrito en el libro de la vida y al lado de tu nombre se ponga: creyó en Jesús y caminó con Él. No siendo más, espero que les haya gustado el repaso de esta lección. Nos encontraremos en una próxima oportunidad, la próxima semana, en la siguiente lección, que será la lección número 7. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita, y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta, y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.